¿Qué tal? Estamos en esta tercera entrega sobre el sistema Londres, donde también seguiremos buscando ideas generales de ataque por parte de las blancas. Esta vez veremos dos partidas más y una idea distinta. Recordemos que ya habíamos visto la idea del pasaje de dama vía h3 para atacar sobre el flanco de rey. Hoy vamos a ver otra idea quizás más típica, más utilizada todavía, es la idea de jugar con F4 en un momento y transformar en la estructura de peones a lo que sería una especie de muro de piedra. Esta primera partida vamos a ver a una especialista del sistema Londres, que es la gran maestra Antoneta Stefanova. La gran maestra búlgara fue campeona mundial y en esta partida se enfrentaba contra el maestro internacional Rafael Rodríguez López. Empezó con D4, E6 por parte de las negras, caballo F3. Vemos que acá se podría llegar a muchas otras posiciones. El negro juega C5. Blanco, por ejemplo, utilizara la jugada de 4, estaríamos en una defensa siciliana. Pero la gran maestra Stefanova, especialista del sistema Londres, juega C3 y después de D5 alfil F4. Por transposición estamos llegando a un sistema Londres típico. Caballo F6, caballo PD2 y alfil E7. De nuevo vemos este sistema que, como comentaba en el video anterior, quizás es un poco más pasivo. La casilla, de nuevo, mejor para las negras. El alfil queda más activo y luchando contra el típico alfil del sistema Londres es D6. Alfil D3, corto, nuevamente repetimos conceptos. El alfil está muy bien en D3 siempre y cuando el blanco no juegue una apertura de fianchetto, llámese India de rey, llámese Grunfeld. En dicho caso el alfil está mucho mejor en E2. Corto, B6 y dama B1. Esta ya es una idea distinta, ¿no? Veíamos que en la partida anterior hemos visto caballo E5, seguido de dama F3 con el plan de pasar la dama a H3. Acá dama B1 también es típica, así una jugada teórica. Busca atacar el punto H7, pero teniendo la dama por detrás. B7, caballo E5. Nuevo, esta jugada muy típica y el hecho, repito, de que el alfil no esté en D6, el alfil de las negras, facilita a las blancas el poner un caballo en E5. Dama C8 para tener bien defendido el punto C6. También, por supuesto, prepara un alfil A6 tratando de cambiar por alfil del blanco, ya que hay que decirlo, a pesar de que el alfil en F4 está muy bien, teóricamente viene siendo el alfil malo, porque choca contra la estructura de peones de las blancas. El alfil de D3, por el contrario, viene siendo el mejor alfil porque va en casillas contrarias a la de su estructura de peones central. La partida siguió alfil G3 y, como ven marcado, tiene la idea de jugar alfil H4, jugar, por supuesto, F4 y posteriormente es muy posible que el blanco se deshaga del alfil, que quedaría en una muy mala situación por la estructura de peones las blancas. No pasó en esta partida, pero sí en la siguiente que veremos. E6, el negro se anticipa a la amenaza. Si las negras hubiesen jugado, por ejemplo, torre 8, pasa que seguiría alfil H4. Se amenaza alfil por caballo, seguido de alfil por H7, con lo cual de todas formas el negro tendría que realizar la jugada G6, así que se anticipa a ello. Y es acá donde Stefanova realiza la jugada F4, entrando en la maniobra típica de esta posición, que es situar la estructura de peones tipo un muro de piedra, pero teniendo la facilidad de que este alfil ya está fuera de ese muro de peones, cosa que no pasa, ¿no? Muchas veces en el muro de piedra el alfil sale por acá y luego recién logra pasar a H4 y mejorar su situación. Acá ya está en G3 bastante cerca de ir a H4 en caso de que necesite ser cambiado. Caballo H5 atacando el alfil. Alfil E1. No solo retiramos el alfil para evitar que nos doblen peones y
quiten la pareja de alfiles, sino que preparamos un posible G4, ya que la idea de esta estructura tipo muro de piedra es tener un centro bien sólido para poder atacar con toda libertad en el flanco de rey. C por D4, E por D4, caballo por E5 y F por E5. Después de estos cambios, al blanco se le libera, ¿no?, la columna F, es decir, la torre ya en F1 está bien activa, y el alfil, si bien sigue siendo malo, sigue chocando con la estructura de peones, pero es bastante posible que en D2 se encuentre una buena diagonal para incorporarse al ataque, cosa que sucedió más adelante en esta partida. Alfil A6, G4, habíamos dicho que como el centro está bien sostenido, el blanco no tiene por qué temer ningún ataque en el flanco de rey, es decir, no tiene por qué temer lanzarse a un ataque en dicho flanco. Caballo G7, caballo F3, caballo 8, es verdad que quizás acá es mejor para las negras directamente el cambio de alfiles, sin embargo las blancas están mucho mejor gracias a la ventaja de espacio que le dan sus peones y sus piezas están mucho mejor situadas, ¿no? Va a ser mucho más fácil para el blanco presionar en el flanco de rey, sobre todo el punto F7. Bien, la partida no continúa así, continúa caballo 8, alfil D2, fíjense cómo habíamos comentado antes, el alfil se incorpora, ¿no? Ya está en una muy buena situación si lo comparamos a como estaba cuando hicimos la jugada F4. F5 por parte del negro, pero ahora viene un golpe por parte del blanco. Por, caballo por, y vemos cómo el punto G6 pronto puede ser un punto débil y permitir algún sacrificio a las blancas. El blanco realiza primero alfil H6 atacando la torre, las negras juegan torre 8 y ahora viene la jugada alfil por G6. Muy buena jugada. Si las negras hubiesen jugado alfil por G6, alfil por F1, simplemente alfil por H7 y después de rey H8, caballo E5, de hecho de esa forma continúa la partida, y en este punto las negras abandonaron, ¿no? Se amenaza caballo F7, no tiene ninguna forma satisfactoria de parar este ataque, por supuesto. Podrían jugar torre F8, pero simplemente caballo G6 y después de rey por H7 queda un descubierto. Y la otra forma, ¿no?, de continuar con esta partida en vez de alfil por F1 podría ser simplemente comer en G6, pero resulta que dama por G6 seguido de dama G7 mate. Es por esto que alfil por G6, alfil por F1, ¿no?, alfil por H7, simplemente después de rey H8 y caballo 5 las negras abandonan. Otra línea, por supuesto, caballo por H7 no funciona por dama G6 y de nuevo mate en G7. Bien, veamos cómo este sistema, ¿no?, es muy típico y acá en otra partida el gran maestro Artemiev realiza un muy buen ataque basándose en el mismo plan, ¿no?, de jugar este sistema con F4, creando un muro de piedra. En este caso, el jugador de negras será el gran maestro Laurusas Tomás. D4, D5, caballo F3, caballo F6. Estamos en un sistema Londres típico. Y en este caso, el negro juega alfil D6, que como les había comentado, es quizás la mejor forma de luchar contra el Londres, ¿no? Poner el alfil ya directamente a luchar contra este alfil de F4. Caballo D2, bloque corto, caballo E5. Hay que decirlo, caballo D2. Alfil por F4 es posible, pero se ha demostrado que después de estos cambios, el blanco consigue una muy buena estructura, tiene buen control de la casilla E5, el alfil de las negras queda bastante mal. Esta posición la ha jugado Carlsen muchas veces, y hay que decir que a pesar de estos peones doblados, no son ni mucho menos una debilidad para el blanco, sino que el blanco está en una muy buena situación. Es por eso que las negras no cambian, sino que juegan en roque corto.
caballo E5, B6, alfil D3, alfil A6 para cambiar el alfil bueno de las blancas, así que jugada muy buena, alfil A6. Si el blanco sigue con alfil C2, entonces le va a costar mucho enrocar, así que el blanco acepta el cambio. Y después de caballo por A6, alfil G5, idea típica. La idea es alfil por F6 y seguir con F4. Poner todos los peones en negra, pero ya el alfil vamos a poder desprendernos de él cuando nos sea conveniente. Caballo B8, enroque corto. El caballo, hay que decirlo, va a B8 ya que en A6 no tiene ningún futuro, tiene que volver a B8 para reincorporarse a la partida. Alfil E7, F4, vemos la idea. ¿Sí? Jugamos F4, nos podemos desprender en cualquier momento de malo, único alfil en este caso, y F4 trae consigo ideas de pasar al flanco de rey a atacar, y por qué no una avalancha de peones con G4, G5. Estas son las principales ideas de este avance F4. Caballo 8, por supuesto, blanco le conviene desprenderse de dicho alfil. Y luego sigue con dama G4. La idea de nuevo es, puedes pasar la torre. Caballo F7, torre F3, caballo F6, H4, caballo D6 y G4. La amenaza es G5 seguido de torre H3. En este caso el negro juega torre F8. Está bien, la idea es, si llega a haber algún ataque muy fuerte en el flanco de rey, tratar de darle una huida, rey de las negras, escape. Torre H3, se amenaza G5 y dama por H7. Y G6. ¿Cuál es la idea? A G5 responder con caballo H5. Caballo C6, buena jugada. Eliminamos de esta forma el defensor de F6, ya que se amenaza la dama, con lo cual dama C7 para atacar el caballo. Y se cambian caballos, pero la gran diferencia es que el blanco logró eliminar al caballo de F6, con lo cual el punto H7 queda más vulnerable. Sigue dama H4, dama por H7 es inevitable, rey F8 para tratar de escapar, pero el blanco juega con la calma. El gran maestro Vladimir Artemiev juega caballo F3 y el negro abandona en esta situación, ya que se amenaza caballo E5, se amenaza dama por H7 que no se va a poder parar, y simplemente pasar la última pieza, también torre F1, mirando con rayos X al rey. Así que el negro no quiere seguir sufriendo y simplemente abandonó en esta posición. Fíjense con qué facilidad el blanco gana esta partida. Bueno, el negro en principio consigue un éxito cambiando estos alfiles, pero después simplemente el plan F4, nos desprendemos del alfil, pasamos la torre a atacar, la dama, la torre, y luego G4, G5 lanzando una avalancha de peones. Estas son las ideas con las que nos tenemos que quedar de esta partida. Vamos a ver en la parte práctica, en el PGN de la parte práctica, muchos ejemplos muy bien explicados donde también sucede esto y las blancas consiguen victorias, la verdad que bastante sencillas, realizando este plan. Más que agregar, nos vemos en la próxima.